obvio, está bien. Ya. No, Muy bien. fantástico. Estamos abogando para que los Muy hombres bien. también podamos vestirnos más fresquitos. Eso Oye, es, esto muy para que bien. se Ahora relajen, se sientan Jaime. en confianza, como Usted nos siempre. dice. Donde ustedes quieran. Donde quieran, ¿cierto? Donde se sientan más cómodos. Ya, acá Ya. estamos. ¿Te ayudo? Yo la- Ya está, esta silla es un arte. Ay, Hay que encaramarse. Ay, sí. Ay, espérate. Y ahora empújame. ay, Muy bien. Oiga, me encantó su entrevista el otro día en la revista Ya. Ay, Tenía muchas que gracias, decírselo. Natalia. Muy humana, muy bonita. Sí. Es que como somos en realidad, porque ¿para qué más? Hoy me gané un premio. ¿En serio? Sí, me gané un premio. ¿Cachaste? ah, ¿verdad, po? ¿Por qué te ganaste un Después premio? de una exageración o por votación popular, la mejor animadora. Ah, pero mira. Ah, pero muy merecido. Y yo estoy recién partiendo en esto, pues si yo vengo de la conducción. Mira, ahí está. Ahí está. Ahí Sí, está. Pero qué muchas gracias a todos los que buena. votaron Todo por se sabe, mí. se awards. votaron. Muchas gracias a los chiquillos de Todo Se Sabe. Felicitaciones. Sí. Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones y tremendamente merecido. ¿Tú crees? Sí, ha sido un año de Totalmente mucho merecido. crecimiento. Hemos aprendido, pero seguimos aprendiendo. No, pero muy Sí. bien. te Muchas felicito. muchas gracias por darnos la oportunidad además en este proyecto que hacemos con tanto cariño todos los días. Y hablando de temas importantes, porque hoy día les quiero hacer una pregunta. Y mira, desde mi perspectiva, y probablemente también voy a representar a muchas personas que vieron una imagen que incluso algunos lo llamaron agresiva, yo no voy a caer en eso, pero sí para muchas personas fue agresiva. Que en el acuerdo, ahí vemos la mesa, hay hombres y mujeres, ¿cierto? Pero en la foto oficial, por ejemplo, ahí, solo hombres. ¿Quién me responde primero? ¿Javier Macaya? Yo, pues, yo algo respondo. Hazte cargo. Yo me hago cargo, pero de partida no soy El editor del el diario, editor del claro. medio de comunicación, y al contrario, yo de hecho se lo mandé a la Natalia. Yo hice un reconocimiento público a propósito de esa nota y otra que salió en la tercera también, donde también aparecían puros hombres, de la importancia que tuvo Natalia, Paulina Doanovich, la Pepa Hoffman, la Gloria Hood, se me puede quedar alguna. La Claudia Pascual. La Claudia Pascual. O sea, hubo muchas mujeres conversando y en el fondo y poniendo y ayudando a ponerse de acuerdo. Las mujeres tienen habilidades blandas que muchas veces hacen que los hombres no nos pongamos de acuerdo y son muy importantes en una conversación como esta, así que yo pongo de relieve lo que ellas hicieron. Y acá tenemos un muy buen ejemplo como presidente de un partido del oficialismo. Oye, y después de tanto trabajo, de todo lo que se hizo, porque también muchas veces nos quedamos con la imagen y la imagen dice más que 1000 palabras. Pero, ¿cómo te sentiste tú, Natalia, cuando viste estas publicaciones? Me pasaron dos cosas, para serle bien honesta. La primera es que me molestó el titular, esto de los grandes ganadores del acuerdo. Porque yo estuve 3 meses sentada, bueno, Javier también, y para mí el objetivo era el acuerdo, el ganador. colectivo. No un ganador y perdedor. Así es, y no ganadores individuales de un proceso que fue difícil. Y lo segundo que me molestó es que digo, hemos avanzado tanto, pero no lo suficiente como para que no existan sesgos inconscientes de que se plantee que los hombres son los que golpean la mesa, los que ponen finalmente la pelota al piso. Y digo, qué pena, porque estando como parte de ese proceso, veo que la historia la siguen escribiendo los hombres, relevándose a sí mismos, y eso molesta, no porque Natalia Piergentili no esté, sino porque no está el trabajo de otras tantas en una historia que en 20 años más, cuando se lea, no se va a leer completamente veraz como fue. Eso es algo que me molesta, porque creo que no hemos avanzado lo suficiente como para mirar la realidad de una perspectiva más amplia. Sí. Bueno, ¿y eso Temazo. de alguna manera refleja lo que ocurre en la política? ¿O ustedes lo viven de forma distinta? A ver, yo no soy de las que cree que las mujeres todas tenemos ciertas habilidades y los hombres todos otras habilidades. Creo que habemos de todo en los distintos géneros. Pero sí creo que las mujeres tenemos, por lo difícil que es para nosotros estar en política, por los horarios, por el doble rol, etcétera. Por ejemplo, cuando nos comprometemos a, oye, mira, estamos llegando a acuerdo, no se filtra, las mujeres somos ordenadas porque tenemos el foco en el resultado. Los hombres no. Hay una cosa más individualista en lo masculino.
al menos en la política. No digo que todos sean así, ni que todas respetemos los acuerdos, digo que se da mayoritariamente. Y lo otro que me pasa, que nos pasó una anécdota, pero no voy a contar la persona, pero la anécdota. Ya. Estábamos en la negociación y de repente uno de los miembros de la mesa de negociación pregunta, ¿cuál es la posición del oficialismo? Entonces yo prendo el micrófono, yo prendo el micrófono y digo, bueno, la posición del oficialismo es 1, 2, 3, etc. Ok, apago el micrófono, pasa harto rato y este mismo personaje vuelve a prender el micrófono y dice, bueno, ¿pero cuál es la posición del oficialismo? Y yo vuelvo a prender el micrófono y le digo, yo hablo inglés, chino, sueco, porque yo planteé la posición del oficialismo. Es como a veces inconsciente, y le digo, parece que ustedes no escuchan a las mujeres. Porque sienten eso que puede esa ser voz, una muestra de que la última palabra siempre la tienen los hombres, porque estamos criados así. Si yo no diga que es mala persona, ni mucho porque hay menos una de formación. malintención, digamos. digo Hay una que formación. tenemos que seguir esforzándonos para que nuestras hijas Sí. no lo vivan. Sí. Oye, yo tengo una pregunta para ambos, que tiene que ver un poquito con ese titular. ¿Alguien ganó aquí? Es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que el único, alguien perdió. el único momento de ganancia, y yo en eso creo que coincidimos con Natalia, va a ser en diciembre del próximo año, cuando Así es. Chile tenga una nueva constitución y le haya dicho que sí porque hoy día se busca mucho el detalle a propósito de eso, de quién le dobló la mano a quién tuvo que ceder más. Es evidente de que en una negociación y en una conversación y llegar a ponerse de acuerdo, que hoy día yo lo reitero, es mucho más difícil ponerse de acuerdo que no ponerse. Uno se puede parapetar o puede en el fondo decir que acá las posiciones tienen que ser maximalistas, pero acá nos pusimos de acuerdo, construimos algo, pero esto hay que cuidarlo, y cuidarlo es para que en diciembre del próximo año tengamos una nueva constitución, y Chile ojalá le haya dicho por una gran mayoría que sí a un nuevo Pero texto convengamos que esto constitucional. también era algo que o se Sí. llegaba a un acuerdo ahora, Por supuesto. o se llegaba a acuerdo ahora, Y José Luis, o se perdía el momento constitucional, como lo plantearon varios. ¿Ah? y así como para el oficialismo era súper Pero lo que importante pasa que acá es que- tuviéramos un órgano electo, Pero democrático. necesitamos, ¿por qué lo digo? Porque necesitamos este mismo espíritu En otras cosas. casi evangelizador en la reforma previsional, Pero es que en la reforma tributaria, en las leyes para la seguridad pública. Hay un ejemplo de cuando de si se quiere, si se tiene la voluntad, si uno se pone en el lugar del otro, ¿ah? Que yo creo que es parte esencial de la negociación. Yo me puse en el lugar, en el fondo, del oficialismo, en la lógica de que acá había que tener algo democrático, participativo. Ellos se pusieron también, y creo que además en la identidad de todos los chilenos, en el lugar de que no queríamos algo igual a lo que fracasó, en número, en que no tuviéramos la incidencia de personas que supieran. Hicimos algo distinto a lo que fracasó el 4 de septiembre. Y esa es la apuesta que estamos teniendo, pero va a ser exitosa. Y ahí van a estar los ganadores y los perdedores. O sea, yo creo que el tiempo nos tiene que dar la razón. Ya. En diciembre del próximo año, hoy día hay mucha gente que quiere que esta cuestión se caiga, que le van a poner palitos en el camino, van a querer cambiar el acuerdo en el Congreso. Bueno, ahí está nuestra pega también hay para gente cuidar. que ya lo dijo, Hay ya. pega para cuidar esto. Pero José Luis dijo algo súper importante para nosotros, para el espíritu de la negociación, porque si esto se ve como una negociación acotada para el tema constitucional, es una forma. Pero para nosotros que estábamos ahí, la responsabilidad también era la capacidad de crear confianzas con, en este caso la oposición, confianzas políticas, digo, para los desafíos que estamos enfrentando. La mesa de seguridad, el tema Sí, previsional, claro. el tema de pensiones, porque dijimos, si no somos capaces acá, ¿qué estamos mostrando al país de los otros temas Claro. que son mucho más importantes en el cotidiano? Y eso también era una responsabilidad. Ya, ahora viene una primera discusión y una de las cosas que, por ejemplo, me imagino que ustedes se han autoimpuesto es que hay que cuidar este acuerdo. Y una forma de cuidar este acuerdo es estar al nivel de una discusión con argumentos, porque lo que vivimos hace algunos meses, la verdad es que fue vergonzoso. Y yo me imagino que ahí también hay que aprender lecciones. Y la primera discusión que viene es la elección de los expertos, la característica que tienen que tener los expertos. Porque esto es lo que le importa a la gente. Ah, Ayúdame tú. claro, porque es verdad, aquí Vamos se ha a la hablado, elección de se ha eso. hablado un montón de cosas, y Twitter más encima se han hecho cualquier cantidad de chistes y comentarios. Sí. Hay un- ¿Qué es un experto? Pregunta la gente. Porque, ¿o qué determina quién es un experto en algo? Eso. ¿Quién lo puede no deja de catalogar ser, ¿ah? como experto? ¿Por qué este experto sí y este otro experto no? Natalia. Yo creo que aquí hay dos cosas. Importa mucho la experiencia profesional, laboral, la trayectoria de las personas, sobre todo en ámbitos que son incidentes para la Constitución. Por ejemplo, yo me imagino una o un cientista político destacado en la academia, etcétera, pero además personas
que tengan la capacidad de relacionarse con otros, que eso no es menor, porque nos reíamos mucho de que podemos tener expertos que no son capaces de hablar con nadie. Tiene que tener habilidades blandas. Por Así es. ¿El supuesto. presidente Lagos, por ejemplo, puede ser calificado como un experto? O sea, yo Un creo que súper es un experto, súper Sí, experto. un súper experto, Pero no sabemos si él aceptaría un desafío así. Yo creo que él está preocupado y ocupado de los temas del país. Por eso fue también un aporte en el antiguo proceso. A lo mejor va a querer ir a las audiencias públicas. Es algo que a mí me gustaría conversar en privado con él, no ir a pedirle No, tal. claro. Pero fíjate, te digo algo, yo creo que este es el momento fundacional del proceso. ¿Ah? O sea, este tema hay que cuidarlo mucho, porque Sí. si se ve que los partidos políticos capturaron el proceso, en el fondo porque tenemos una facultad para nombrarlo, la ciudadanía no lo va a percibir bien. O sea, por eso nosotros, este es un camino de largo plazo y este momento hay que cuidarlo, porque si la gente percibe que nombraron a puros operadores políticos, nosotros tenemos que nombrar gente que, entre ¿Qué puede comillas, pasar? se defienda solo, que tenga un Así currículum, es. Pero entonces, trayectoria y un perfil como el de don Ricardo Lagos, que claramente, o de cualquier expresidente, ojo, la expresidenta Bachelet, ¿El el expresidente expresidente Piñera Piñera. podría ser Pero yo no- considerado? pero fíjate que a mí me pasa que yo creo que ellos, la sola opinión de ellos basta. O sea, yo no sé si los tienes que sentar en un panel de 24 personas ponerse a trabajar. y ponerse a trabajar, porque el expresidente Lagos hizo un trabajo tremendo durante 2 años con un proyecto que se llama Tu Constitución, que hizo una escucha social gigantesca y lo puso a disposición de la ciudadanía. No lo pescaron mucho en su momento, pero creo que es un insumo relevante. La expresidenta Bachelet tiene un proyecto completo de nueva constitución que se presentó en 2018 al país. El expresidente Piñera ha hecho una cantidad de documentos de verdad bien impresionantes. O sea, pero yo no sé Y en ese si sentido sentado- puede ser un aporte. son aportes. Sí. Y por el solo hecho que hablan, yo entiendo que Natalia ahora va a venir un ratito más a la presentación de un libro donde va a estar don Ricardo Lago, y me imagino que ahí va Va a aprovechar de preguntar. su sola opinión, Al su menos sola una opinión es asesoría. importante. Sí, es que la verdad es que surgen varias preguntas, sobre todo porque otra de las situaciones que se planteaban en distintas redes sociales o comentarios es si ellos van a tener una remuneración. Si los consejeros también se les va a pagar. Porque resulta que ya nos farreamos harta plata en el primer intento de pues. nueva constitución. Entonces vamos a tener que seguir desembolsando. Eso ya está definido. No, la verdad que no. Tenemos opiniones y yo en el fondo creo... A ver, ¿Cuál es tu el opinión? presidente de la República entiendo que dio una opinión y yo tiendo a compartirla, que a ver... Yo 100% de acuerdo que este proceso tiene que ser diferente al anterior y es más austero, hay menos cantidad de consejeros constituyentes, No van a haber es asesores. es más corto, no hay asesores, o sea, no queremos toda la parafernalia que hubo en el proceso anterior. Ya. Pero también, dada la dedicación y la independencia que tiene que tener una persona que participa en este proceso, sería razonable al nivel de lo que se le remunera a consejeros del Consejo de la Transparencia. O sea, hay instituciones similares donde hay dedicación de tiempo que en el fondo también garantiza cierta independencia que a mí me parecería aconsejable que haya una remuneración. Sí, mira, quiero que veamos esto antes que me respondas tú, Natalia, porque la plata que nos Para farreamos decir que no. en el primer intento de nueva constitución tiene que ver con este titular. Chile gastó más de 68 mil millones de pesos en el financiamiento de la Convención Constitucional. Si nosotros consideramos esa cifra, 68 mil millones de pesos, es mucha plata. Mucha plata. Ahora sí, vamos a tener, ya no va a haber asesores. Van a estar solamente funcionando por algo, son Es un expertos. tercio de los consejeros. Un tercio. Estamos hablando de Ya. 50 Y se 50 podría ir personas. reduciendo. Sí. Pero, Así es. ¿qué piensas tú, Natalia? Yo creo que efectivamente este proceso completo tiene que ser menos costoso y mucho más sobrio de lo que fue. En términos públicos y en términos económicos, por decirlo. ¿Por qué en términos públicos? Porque la verdad es que la performance que vimos de la anterior convención es algo bien poco republicano, bien poco sobrio, y a los chilenos nos gustan nuestros ritos, digamos, somos más, no quiero decir conservadores, quiero decir nos gustan más las cosas más templadas. ¿Por qué tú crees que en la convención hubo muchos gustitos mediáticos? Y por otra parte, yo espero nunca más volver a ver que estén unos niños tratando de cantar la canción nacional y no los dejen. Es que Eso es algo que yo muy espero mal. Sí, no volver a ver. sí. Entonces, pero comparto lo que dice Javier respecto de que, por ejemplo, si queremos tener a alguien experto, estoy pensando, no quiero decir un nombre, pero por ejemplo... Para no quemarlo. Claro, hay un gran académico de los temas de desarrollo regional que vive en Valdivia y que es académico de la universidad. Ya. Si nosotros le pidiésemos estar 6 meses acá, él mantiene su casa, etcétera, de modo que Para si la viajar. universidad no le diera permiso, sin goce de sueldo, en fin, él no podría acceder por un tema de que tiene que vivir, necesita su sueldo. Entonces,
no podemos perdernos a personas buenas por no remunerarlas, y además el tema de la independencia es muy importante. ¿Qué independencia? Claro, porque imagínese que alguien me diga, bueno, vaya usted de experta y le paga, estoy inventando, la asociación de algo. Ya, no correspondería. Pero En aras de la ser transparencia. político Así o haber es. sido político, ¿lo deslegitima de ser un experto? No, por No. supuesto que no. Ya, y eso ya está zanjado. Evidentemente que no. O sea, ahora yo diferencio entre personas que son políticos, que se han dedicado a la política, que tienen experiencia en lo público, en implementación de políticas públicas, y tienen currículum académico también. O sea, yo creo que hay que buscar una mezcla de todos los factores. Ahora, Si se ha dedicado a la política también en su vida, al contrario, yo creo que los políticos que hacen bien la pega tienen voluntad de ponerse de acuerdo y de buscar consenso. Yo creo Ahora, que eso es lo que tenemos que encontrar. en este acuerdo van a poder participar ex convencionales. Estoy No. pensando como experto o como consejero. ¿Sabes por qué nosotros No, creemos que es en malo? ninguna de Estoy las dos. pensando en que, no sé, por el Frente Amplio tiene como referencia a Jaime Baza, ¿Pero sabéis por qué es el Partido malo? Socialista de Jaime Atria, Y lo conversamos esto, Bernardo Fonten, Tere Marinovich para los republicanos. Fue parte de la conversación y yo te diría que esto, como es un proceso que fracasó y queremos distanciarnos de eso, sería medio antagónico con esa intención que pongamos a las mismas personas que fueron parte, algunos bien, otros mal, cada uno tiene su valoración de cómo lo hicieron los No, propios, claro. pero creo que sería no conversaría Sería con un la error. intención de diferenciarse del proceso anterior. Así es. ¿Eso sería un error? Sí, porque yo creo que, tal como dice Javier, este es un proceso nuevo que parte de la base de un fracaso del país, no solo de quienes estuvimos por el apruebo, porque finalmente a lo mejor nosotros no supimos poner alerta, a lo mejor la base institucional fue demasiado laxa, etcétera. De modo que, por cierto, que no queremos que tener el mismo resultado, queremos una buena constitución y queremos una constitución que las personas voten apruebo contundentemente, que las personas de la UDI voten apruebo, que las personas del PPD votemos apruebo, porque es una constitución que tiene cosas que nos pueden parecer que no están completamente cerradas, pero que como base nos interpreta como sociedad más allá de nuestra mirada ideológica. Y para ese fin nosotros pensamos que tener a personas que estuvieron en el proceso anterior, y lamentablemente hubieron algunas que fueron un tremendo aporte, pero es más sano para empezar este proceso sin carga no contar con la participación de convencionales. Y tremendamente peligroso, Cristiana Acuña. ¿Cómo fue? Cuéntanos la historia. Claro, tremendamente peligroso este modus operandi, porque una de las teorías que maneja la Policía de Investigaciones es que estos sujetos podrían haber tenido la información de que acá en el Club Palestino se estaba desarrollando una ceremonia de graduación de octavo básico del Santiago College. Es por eso que cerca de la medianoche, acá donde ustedes ven los conos, habían vehículos con padres quienes estaban esperando a sus hijos que salieran de esta ceremonia, y es ahí cuando por este lugar, frente a un restaurante, aparece un vehículo con cerca de, se presume, 7 a 8 delincuentes. El primero de los asaltos es cuando bajan algunos de estos sujetos, encañonan a unos padres que estaban esperando acá en este estacionamiento, y posteriormente los otros sujetos salen corriendo, todos armados violentamente, golpeando puertas de algunos vehículos que estaban estacionados acá. Reiteramos, con padres esperando a sus hijos, y es por eso que en este lugar comienzan a golpear las ventanas, y a esos padres no les queda otra alternativa que entregar sus vehículos para resguardar su integridad física. Fueron 3 vehículos de alta gama los que alcanzaron a robar en cosa de segundos, un hecho que nunca había ocurrido aquí en el Club Palestino, pero que sí podría estar ocurriendo en otras ceremonias en otros lugares del sector oriente, mientras los padres están esperando a sus hijos que terminen de estas fiestas de fin de año. Diego, tú eres secretario del Club Palestino, ¿no? Soy secretario general del Club Palestino. ¿Cuál es la información que ustedes manejan? ¿Cómo también lo vivieron ustedes? ¿Primera vez que les ocurre? Bueno, estos fueron hechos ocurridos, como tú viste, afuera del club, ¿ya? Por fortuna nosotros, bueno, por la situación que está viviendo el país, todos hemos reforzado mucho nuestra seguridad interna. Entonces, nuestro personal reaccionó de buena manera, de hecho alcanzó a salvar 2 o 3 autos. Ingresaron algunos autos hacia adentro, otros alcanzaron a arrancar, y por suerte en el fondo fue en esta zona que en el fondo ya no es el club. Y como ya propiamente detrás del frontis del club fue solo uno, es algo bien complejo, sobre todo que
Gracias a Dios no se dieron niños involucrados, porque podrían haberse visto niños involucrados. Claro, pues ese es uno de los aspectos que afortunadamente no ocurrió, que no hubo niños a esa hora acá presenciando este violento asalto que se encuentra investigando la Policía de Investigaciones con su unidad de la Brigada de Robos Oriente, que maneja dos teorías. Una, que estos sujetos habrían transitado por Avenida Kennedy viendo que en este lugar había muchos vehículos de alta gama, y la otra es que precisamente manejaban la información de que esta ceremonia se estaba realizando ayer acá en el Club Palestino. O sea, ¿a qué punto estamos llegando? Estamos llegando al punto de que ¿cómo se llama? Vamos a tener que tener vigilancia de otro tipo, digamos. Vamos a tener que hacer las fiestas de graduación de los niños, no las vamos a tener que hacer. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que mira, es un momento tan importante, más allá de la angustia y el momento traumático que vivimos, o situaciones de delincuencia con este nivel de violencia, ¿sabes qué nos están robando? La felicidad. Porque imagínense, para un padre el orgullo de recibir a su hijo, ya pasa a la enseñanza media en este caso, cuando vamos a buscarlo a la fiesta de graduación, que debería ser un momento, pero imagínate, imborrable, queda marcado por este acto de delincuencia. O sea, no se le va a olvidar nunca lo que pasó en el día de su graduación. Entonces, imagínense lo que es eso, porque uno no se pone en el lugar. Nosotros también tenemos hijos y también hemos estado esperando en las calles cuando salen de la fiesta y se juntan los papás allí, porque ojalá esto no se convierta en un hábito. Nos ganó la delincuencia. Vamos muy atrás, porque cuando nosotros decimos, claro, efectivamente, llegar a este acuerdo era importante, pero hay cosas que son urgentes y la verdad es que vemos que no se hace nada. Javier, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que sí, nos ganó y hay que reconocerlo y hay que asumir esa derrota para ver cómo damos vuelta al partido que viene. O sea, yo no tengo ninguna duda que acá es un cúmulo de actos que seguimos mirando la delincuencia como el fenómeno que existía hace 5 años en Chile. Esto ha cambiado profundamente en los últimos años. Se ha incorporado el tema de la inmigración ilegal como un factor y delitos que antes no veíamos. Y acá tenemos una mesa de seguridad instalada. Esa mesa tiene que empezar a mostrar resultados concretos. No puede ser una mesa más. En el Congreso llevamos hartos años discutiendo proyectos que, no sé, esta semana que recién pasó, yo creo que tiene mucho que ver con cómo se ha deslegitimado la autoridad policial, a Carabineros. Carabineros es una institución muy importante. Durante los últimos 3 años hay mucha gente que ha tratado de pegarles, de acusarlos de violadores de los derechos fundamentales. Y yo de verdad creo, esta semana tuvimos un ejemplo, la ley Naim, que se votó en el Congreso, sí, que es una ley que lo único que hace es entregarle, es hacer efectivas las penas a las personas que atenten contra Carabineros, investigaciones. Y fíjate que parte, y en esto no el partido de la Natalia, pero parte del oficialismo votó en contra. No tuvimos al gobierno metido en la tramitación de esta ley. O sea, creo que acá, lamentablemente, en temas que no debieran ser tan ideológicos, como respaldar a Carabineros, la seguridad es un tema de todos, y por eso nosotros tuvimos la disposición de sentarnos en esta mesa de seguridad y esperamos que no sea una mesa más, ¿te fijas? O sea, creo que acá está un tema, la gente cuando nos dice, y nos veía sentados en la mesa constitucional, y yo empatizo con eso, oye, preocúpense de la economía, preocúpense de la embarrada que tenemos con el tema del orden público, y bueno haber llegado al acuerdo constitucional también para tener un foco más puesto en estos problemas, porque además estos problemas no los vamos a poder resolver si no tenemos el tema institucional resuelto. Así que yo el llamado, mira, acá estos autos que tú ves ahí que se arrancan después por la Kennedy y se meten a la Costanera Norte, en otros países, cuando precisamente en Israel, lo conversábamos fuera de cámara con la Natalia, tú cuando hay una posibilidad de un atentado terrorista, las carreteras se cierran, nadie puede entrar y nadie puede salir. Estos vehículos hoy día en Chile deberían tener todos, son de alta gama GPS. Tú deberías tener la posibilidad y la policía de trazarlos en tiempo real. Estos vehículos van a algún lugar donde le sacan el motor, ¿te fijas? O sea, la tecnología, las cámaras, o sea, no la ponemos a favor nuestro. Y eso no necesita tema tan legislativo, eso se llama decisiones de la autoridad. Eso se llama gestión. Exactamente. Se llama gestión y se llama también, ¿cómo se llama? Voluntad política, porque aparte en esto, Natalia, lo hemos conversado otras veces sobre el tema de seguridad, pero es un tema que todos los días, lamentablemente, tenemos que tocarlo y vemos cosas que no avanzan desde el punto de vista legal, que debieran ser prioridad número 1. Si la gente, lo que pasó acá es un ejemplo más de lo que hemos visto. O sea, ayer veíamos el caso de esta mujer joven en Lampa con su bobita de 11 meses que se le meten a la casa los compadres a pegarle a la cuestión y si ella no tiene cámara, esto pasa colado. Detuvieron al tipo, pero no le pasa ni. No hay piedad. Sí. O sea, es que mientras nosotros estamos estancados, lo que avanzan son los delitos, se modifican los delitos y quedamos ahí mirando. Sí.
Yo comparto algunas de las cosas que ha dicho Javier. Yo creo que esto no se puede mirar ideológicamente el problema. ¿A qué voy con esto? Hay que asumir que tenemos un problema que se llama delincuencia, hay que asumir que la política, derecha, izquierda, etcétera, tiene la obligación de mantener el Estado de Derecho, de cuidar a sus ciudadanos, y seguramente a lo mejor vamos a tener alguna diferencia en la respuesta pública a eso, pero eso no nos puede paralizar. O sea, no puede ser que, porque hayan habido casos de violación a los derechos humanos a propósito del estallido social, toda la institución de Carabineros no tenga ninguna credibilidad y no tenga ningún apoyo. Entonces, mirar las cosas desde una perspectiva antagónica de los buenos y los malos, de que si uno es de izquierda no puede pronunciarse sobre la migración. Yo soy una mujer de izquierda y creo que Chile no está preparado para la migración desbordada que tuvimos durante los años anteriores, con cifras. Que puede ser uno de los factores, pero... uno de los factores. Entonces, si porque hay un tema que ideológicamente como que yo no quiero hablar, y nos frena, no es parte de la conversación, no lo vamos a abordar nunca. Sí. A diferencia de lo que algunos plantean, de no hay que decir nada, o hay que abrir las puertas del país. No, hay que mirar esto con más conciencia. Natalia, ¿pero qué tenemos que esperar? ¿Que cogoteen a todos los miembros del Parlamento, que vivan en carne propia todo ello, es lo que viven los chilenos todos los días? Mira, acá hay un tema. Al final no avance. ¿Cuándo nos vamos a preocupar de verdad? Uno pierde la paciencia como ciudadano, porque yo creo que la tengo miedo. No se puede perder. A mí me asaltaron tuve un robo en mi casa hace 4 meses atrás. No fue público y no me gusta hacerlo muy público, ahora lo hago, pero... Es que le puede pasar a cualquiera. Le puede pasar a cualquiera, les pasa a todo. Y todo, Natalia contaba que ayer las personas empiezan a cambiar sus conductas de vida porque les da susto salir en la noche. Empezamos a privarnos. Yo tengo 4 hijos que digo, no sé si los voy a mandar a este lugar, el carrete que tienen en la noche me da un poco de miedo. O sea, pero no puede ser. Y nosotros de verdad, y en eso creo que tenemos una oportunidad. La mesa que instaló la ministra Carolina Toá no puede ser una mesa más. De ahí tienen que salir soluciones reales. Pero si yo veo que esta semana parte del oficialismo, no todos, pero parte del oficialismo vota en contra de una ley que lo que hace es endurecer las penas o aplicar pena efectiva a quien agrede a un carabinero, atenta contra una persona de la PDI, yo digo, chuta, aquí algunos no han entendido todavía, po. ¿Te fijas? O sea, de que la normalización de la violencia que ocurrió durante los últimos 3 años, como una cuestión también media épica de conseguir objetivos políticos. Y todo justificable. Y todo justificable, nos hizo muy mal. Sí. Y hoy día es el momento además de actuar con más firmeza, ocupar toda la tecnología disponible. Te quiero poner un punto aquí también a ti, Natalia, para que pensemos en esto, porque ayer conversábamos con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y ella dijo algo muy claro: para enfrentar y desbaratar el crimen organizado va a haber bajas. Va a haber bajas de delincuentes, por supuesto, va a haber bajas de carabineros, de policía, y probablemente de civiles, porque se puede armar precisamente una situación de cuando ellos se vayan a defender. ¿Alguien va a asumir ese costo político si es que enfrentamos de verdad el crimen organizado de esa forma? ¿Estamos dispuestos nosotros como país para enfrentarlo así? A ver, Natalia, primero con la Natalia. Yo creo que efectivamente, o sea, a mí no me gustaría ponerme en ese caso, pero efectivamente si eso es parte de lo que pudiese ocurrir, yo creo que no es solo quien asume el costo, sino si la sociedad está disponible a defender a sus fuerzas de orden público y de, digamos, tratar de que la ciudadanía se vea lo menos afectada. Yo recuerdo cuando yo era chica, no sé, pillaban un lanza en el centro. Un carabinero, la gente le decía no le pegue, no sé qué. Porque se hacen los pobrecitos cuando hoy día eso no ocurre. O sea, hoy día incluso la gente hace detenciones ciudadanas. Sí. Entonces, tenemos también un clima distinto que nos obliga a fortalecer la institución, a respetar a Carabineros y además a tener, por ejemplo, la ministra Toá el otro día en una entrevista decía que ya se está viendo una tecnología que era muy cara para impedir que hayan señales de celular en las cárceles, porque las bandas de crimen organizado, los jefes están en la cárcel. Pero venimos hablando, es que lo que
y perdona, yo de repente las cosas me superan un poco, pero voy a cuando meter venimos radio, hablando de este tema de los bloqueadores de señales en las cárceles, hace una década. Pero que usted no- sabe lo que valen. Es pero muchísima está bien, plata. y probablemente Bueno, pero si acá se despilfarra plata a diestra y siniestra a nivel de Pero Estado, ahora se va a hacer, pues. Yo no me puedo hacer cargo de lo que no se hizo, pero me puedo hacer cargo del anuncio de la ministra del Pero Interior ¿sabes lo de que pasa, cuando se José Luis? hace. Acá el problema es que cuando vemos que el monopolio de la fuerza, que tiene que estar en el Estado, pasa a manos de estas personas, yo mira, y perdona la comparación, pero cuando yo veía hace 2 años atrás a personas tirándole piedra a los carabineros, destruyendo la mitad de Chile, al final hubo un germen de permisividad con esas actitudes Sí. que nos hizo muy mal. Sí. O sea, el monopolio de la fuerza tiene que estar en el Estado. Y con lo que tú dices que decía la alcaldesa Matei, es evidente. Acá si alguien toma la decisión de actuar y irse a Temucuicui, a la Araucanía, y entrar con material blindado, probablemente va a haber bajas y va a fallecer Cuando alguna nosotros persona en un decimos- enfrentamiento De hecho, ya armado. Para que quede bien claro, va a Y haber hay- baja, eso significa que va a haber gente que va a morir. Y hay que eso estar, hay que y asumir hay que estar un costo político. disponibles a defender a los carabineros ¿sabes y a por las qué te lo personas digo? que se Porque enfrenten. Si o sea, ahora Carabineros dispara, ejemplo, lo que ocurrió ayer en Las Condes, Obvio. si dispara contra los delincuentes, muere el delincuente, Carabinero tiene que declarar como imputado. Oye, Eso es y lo le que quitan pasa actualmente. le quitan el sueldo y tiene que contratar a su abogado. O sea, de verdad es el mundo al revés. Carabineros tiene que tener un respaldo y tiene que sentir de que hoy día tenemos al Ministerio Público acá, y que a propósito de la decisión del fiscal nacional, Sí. en parte importante desplegando sus recursos a seguir persiguiendo carabineros por las situaciones del estallido social. O sea, a mí me parece que es inaceptable, es una señal que como sociedad estamos dando que otra institución del Estado, como el Ministerio Público, termine persiguiendo a carabineros. Pueden haber situaciones irregulares, protocolos que se saltaron, te fijas, pero acá ese hecho en particular, lo que ocurrió durante 3 años a propósito del estallido social, al final terminó generando una cuestión de permisividad. Aquí no me va a pasar nada. Y eso tenemos que cambiarlo. Y necesitamos a la izquierda, sobre todo, que hoy día está en el gobierno, que ha cambiado de opinión. El presidente de la República votaba de una manera estos proyectos de seguridad antes de ser presidente. Bueno, bienvenido sea el cambio de opinión, pero que se note. Y esta mesa de seguridad no puede ser una mesa más. Ya, ahora la mesa de seguridad debería ser urgente. Nosotros pensamos, Natalia, y tú lo dijiste aquí, que a fin de año íbamos a tener algún tipo de conclusiones. No, Entiendo no pasó que hoy nada. día están la ministra del Interior y los subsecretarios tanto de Interior como de Prevención del Delito en Arica para hacer anuncio en el tema de cuidado de frontera. O sea, nunca va a ser suficiente, pero si usted me pregunta, yo veo cómo se está haciendo un trabajo para generar anuncios que se concreten a la brevedad. Están pasa es que- pasando cosas. Lo que pasa es que la semántica es muy poderosa. Entonces, cuando uno escucha al presidente decir que los van a perseguir como perros a los delincuentes y el crimen organizado, Es que terminó retractándose de esa frase. bueno, a mí me encantaría que nos persiguieran como perros. Te lo digo al tiro. O sea, Es porque esta- él dijo que no aquí- iba a decir frases grandilocuentes en su Claro, gestión. pero claro, lo que Pero pasa es cayó que lo por eso mismo. yo hablo de la semántica, digamos, porque una cosa Y además es lo que depende se dice y otra de cosa es lo que que se si hace. un Es lo que se baile puede en hacer. Chihuahua, vamos Claro. a ver que el Claro. perro. ¿Qué tipo El de asunto es que cuando la alcaldesa Matei dice aquí va a haber baja, eso siempre y cuando se dé efectivamente una guerra frontal Sí. contra el crimen organizado, principalmente el crimen organizado. Y crimen organizado, uno podrá pensar, está hablando de la parte de narcotraficantes, el Tren de Aragua. No, estos muchachos que crimen estaban organizado. ayer asaltando a punta de pistola a la gente que iba a buscar a sus niños de su Este es graduación. el último eslabón de la cadena. Bueno, pero son parte de un crimen organizado, porque sí. esos niños salen, jóvenes, adultos también, no sé, salen como banda organizada porque tienen un encargo que les da otra persona. Ya Carabineros sabe cómo funciona este sistema, la Policía de Investigaciones también. Entonces, eso es crimen organizado. Pero Entonces, ¿saben qué? Yo quiero plantear algo que quizá complejiza un poco la discusión que tiene que ver con lo siguiente. Yo no sé si les he contado, pero yo después de salir del gobierno Bachelet 2 me fui a trabajar a La Pintana, con la alcaldesa de La Pintana. Y la verdad es que las bajas, la gente que no supera los 20 años, la muerte es algo muy frecuente. O sea, Está normalizado. Pero las bajas porque cuando se enfrentan entre las bandas. así es. Sí, y está normalizado ese tipo de muerte. O sea, lo que voy es que como sociedad, mientras esas muertes se estaban produciendo en guetos de pobreza, aislados de donde yo estoy, de donde yo me relaciono, como que daba lo mismo. El punto es cómo esa violencia se trasladó a todo el resto de la ciudad y hoy día nos parece impactante
pero en el minuto en que eso como germen empezó a ocurrir, y yo les diría que esto fue el ingreso de la droga a finales de los 80, no nos hicimos cargo, y digo como sociedad, no nos conmovió, y nosotros no podemos dejar de conmovernos, ni con la Se violencia, normalizó. ni con la pobreza, ni con la Sí, lo que violencia. pasa es que, o sea, a ver, yo... Es una reflexión un poco más Sí, que no trata de justificar Sí, que nada. hay lo que múltiples pasa es que factores. siempre está, a ver, parte de la discusión que uno se habla cuando cómo evitar el delito, qué sé yo. Siempre se usa mucho victimizar a los delincuentes porque les faltó un abrazo, porque la familia era complicada, Y que no tuvo porque oportunidades. efectivamente pasaron por eso. Pero eso son realidades que nosotros deberíamos atacar hace rato. Hoy día tenemos un problema de educación grave, un terremoto educacional con generaciones de chilenos. Y no pareciera tampoco ser una de las prioridades de la preocupación ni del Estado, ni No, porque ¿qué salvo pasó de con algunas ¿qué corporaciones pasó con la privadas, que se están deserción preocupando de algunas ¿qué corporaciones pasó con la privadas que se están deserción preocupando. escolar en medio de la pandemia? Bueno, y nadie se preocupa es de que ese eso. es el tema. Entonces también acá yo creo que también, y esto es una opinión muy personal, está bueno de victimizar demasiado a la gente que comete delitos, porque al final eso también es parte de la discusión ideológica. No, si lo que tenemos que hacer es preocuparnos de la niñez. No, Pero- yo no entonces- victimizo al delito. Yo lo que creo, igual que usted, es que el problema que tenemos hoy día hay que enfrentarlo. Ya veremos, o sea, quien hoy día comete un delito, yo no puedo hacer la trazabilidad de la historia de su vida para que eso tenga menos pena, si fue complicado, etcétera. Eso es una cosa. Lo que digo es que como sociedad tenemos que hacer esfuerzos, tal como usted dice, en educación, implementando ahora lo que estamos haciendo, que son los servicios de mejor niñez en todo el Mejorar país. los barrios, Por mejorar ejemplo, los o sea, colegios. todo eso hay que hacerlo en paralelo, no para tener menos delincuentes, para tener una sociedad que convive mejor. sana, pues. Así es. Pero fíjate que había una permanente dicotomía acá entre la derecha, que supuestamente pide aumentar las penas, y la izquierda, que dice solamente la reinserción. Ambos caminos no son contrarios, Así no son es. excluyentes. O sea, Así es. acá Sí, tiene el que ser integral. tenemos un problema con el tema de las expulsiones de los inmigrantes irregulares. O sea, acá hay un incentivo perverso. O sea, tú eres irregular, no tienes documentación en Chile, hay muy pocas posibilidades de que te pillen, por ejemplo, en un delito de narcotráfico, y en el peor de los casos te expulsan. O sea, creo que hay que mirar también un poco los y te incentivos. expulsan hasta por y te ahí nomás, expulsan y no porque cumple. quienes atacaron a Carabineros en Puerto Montt no pudieron ser expulsados porque tenían causas Oye, pero pendientes. yo te quiero comentar que, y esto perdonen, porque creo que es una denuncia igual que es importante que ustedes hagan cargo también. Hay muchas personas que trabajan en el actual gobierno, perdón, pero yo sé que Natalia es parte del oficialismo, que fueron parte de evitar expulsiones irregulares El de presidente migrantes. O sea, fue patrocinante de evitar del recurso ante el Tribunal Es Constitucional. una muy mala Hay señal. gente que trabajaba en el servicio jesuita migrante que evitaba Sí. la expulsión de inmigrantes irregulares. Sí, o sea, interponiendo pucha, recursos. yo lo que le pido es que el cambio de opinión que se da hacia la opinión pública sea real y que se noten acciones concretas, que se noten, porque acá no sacamos nada con tener un discurso bonito, ahora respaldamos a los carabineros, pero esta semana en el Congreso muchos del oficialismo votaron en contra de la ley Naim 2, pues te fijas, o sea, no tiene sentido si tú estás, y además Carabineros hoy día tiene alto respaldo ciudadano, o sea, a cualquier El otro institución día de Chile, se viralizó un video arriba del donde 70%. o un sea, carabinero estaba deteniendo a una persona y esa persona andaba con otro compadre que le empezó a pegar al carabinero. Salió la gente Eso más a es. decir: a mis carabineros no me los Pucha, toca es que- nadie. es que Le sacaron la mugre. qué bueno que hayamos recuperado ese sentimiento, porque es parte de empezar a solucionar este problema, entender que Carabineros, la PDI, la institucionalidad, el monopolio del uso de la fuerza es la única manera, y de verdad, empoderado. Si hay bajas de delincuentes, bueno, es parte de las reglas del sistema. O sea, la democracia funciona con una fuerza pública donde la autoridad, los carabineros, tienen la posibilidad de emplear sus armas de fuego en caso de que sean atacados. Sí, es que la delincuencia finalmente es transversal ahora ya independiente del barrio o de la ciudad donde uno viva. Así es. Porque como dices tú, Natalia, efectivamente estaba muy normalizado en bandas juveniles o de, qué sé yo, distintas edades. También había menores involucrados o ha habido menores involucrados en La Pintana, ¿cierto? En la Pintana o algunas poblaciones que son más conflictivas. Pero resulta que cuando nosotros hablamos de enfrentar el crimen organizado y es que va a haber bajas, no son bandas que se enfrentan, sino que se van a enfrentar con la policía, se van a enfrentar con carabineros. Y efectivamente ahí, por eso yo necesito saber si en la discusión, en este acuerdo por la seguridad, van a asumir transversalmente los políticos el costo político de esto, Obvio, porque es obvio. súper fácil después decirle a este gobierno asesino, este Paco asesino, y nos acostumbramos a calificar
explicarlo así. A enfrentarlo con decisiones, ¿en qué sentido? O sea, si entramos en guerra con un país Sí. vecino, no le podéis decir a la tropa, oye, pero trata de... Y por favor, cuídame, o sea, cuídame los derechos fundamentales. los derechos claro. fundamentales. Cuidemos los Si vamos a protocolos, que enfrentar esto efectivamente hay que hacerlo. totalmente... O sea, el tema de fondo no es creer que estamos en una guerra, sino que estamos como país unidos para enfrentar este flagelo que es la delincuencia y que lo vamos a hacer con un pacto transversal y que vamos a instalar el Estado de Derecho. Y si eso como externalidad tiene, bueno, lo que ustedes decían, un carabinero o un delincuente muerto, que ojalá no muera ninguno de los dos, es parte de los costos que la sociedad se ha puesto para enfrentar este problema. ¿Sabe qué pasa? Que además los expertos dicen es que es ahora o nunca, que ya llegamos tarde a enfrentar la inseguridad que tenemos. ¿Estamos atrasados, Es ahora o Javier? nunca, ya llegamos. ¿Cómo lo ves? Yo creo que estamos atrasados, yo creo que la batalla la perdimos. Estamos en un momento, en el peor momento posible, pero de nuevo. Si esta mesa se transforma en una mesa más, oye, como las mesas de pensiones, las mesas de la cuestión económica, el presidente Piñera también tuvo sus mesas ahí, tampoco sirvieron. Yo creo que acá de verdad lo que se necesita es, así como nos pusimos de acuerdo en el tema constituyente, de acá actuar con firmeza y determinación, monopolio del uso de la fuerza. No es posible que tengamos una cuestión como la de la Araucanía, Temucuicui, donde no puede entrar la sociedad civil, donde Sí, no no puede rige el entrar Estado la de Derecho. autoridad. Trataron de entrar Sí, 800 territorio. policías. Y no de pudieron, investigaciones pero y ¿sabes por qué no? uno. Porque no Murió tienen la autorización para entrar con armamento de fuego, con fuerza efectiva. Claro, porque con o sea, eso ya estamos con una en pistola desventaja. contra fusiles de guerra en contra, eso evidentemente estamos en desventaja. por eso estamos en desventaja. Estamos perdiendo la batalla. Ya, pero entonces si estamos perdiendo la batalla, en algunos Cambio casos de también la actitud, perdemos. cambio Pero la de actitud de actitud. ustedes, pues para que Claro. se sienten a negociar también rápido, así como se tomaron en serio este acuerdo, se juntaban todos los Y días que salga el prácticamente. senador Elizalde ¿Por qué no a hacemos decirlo? estas reuniones todos los Sí, días? sí. Porque ya se van a juntar de aquí la próxima semana, el próximo viernes. Si esto No, es por eso les urgente. decía, hoy día van a haber anuncios en materia de cuidado de frontera y pronto, yo creo que la próxima semana máximo se van a plantear al menos 4 proyectos de ley que tienen que ver con lo que decíamos, con crimen organizado, con Tecnología. control de bandas, con rol de gendarmería, en fin. Y ahí el rol que sobre todo al oficialismo nos corresponde, por cierto, tiene que ser cómo se alinean nuestros parlamentarios Claro. para entender que hay un bien superior Sí. por sobre Sí. ciertos gustos o miradas ideológicas que en este Exactamente. tema Esto no no pueden hay correr. ideología. No puede haber, porque Sí. estamos en la que más. Así es. La tortuga ya está subiendo el monte. Ya. Nos va a arrancar la tortuga para el monte y ya está subiendo. No, y la ciudadanía tiene toda la razón de estar enojados con nosotros Sí, en este por tema. O sea, supuesto. ojo, o sea, pero yo sí pongo arriba de la mesa, y no es por la diferencia política pequeña, típica, es decirle, compadre, ustedes han votado de una manera determinada en los temas de carabineros, de dotar de más atribuciones, de penalizar con una pena mayor a las personas que afectan a carabineros. O sea, partamos por ahí. A mí me gusta el cambio de actitud, que el presidente Boric haya cambiado de opinión, pero eso se tiene que notar con hechos concretos. Sí, sí. Muy bien, pues les queremos dar las gracias, ¿saben? Por haber venido hoy día a conversar con nosotros, Natalia y Javier. Mira, ¿Les bajamos mucho el rating o no? No, No. al contrario. Como las Además, pumas. además son temas que se tienen que abordar. No, eso, exactamente. Pero, ¿sabe? Pero para la otra tiene que cantar Macarena, Ahí lo porque podemos venía hacer. con miedo, porque- Javier. porque- Venía con miedo, pensaste que te íbamos a hacer cantar. Es que además yo sé que, por ejemplo, en el Festival de Viña lo que tiene más rating siempre es cuando los humoristas los pifean. Pues es como que la gente tiene un sentido de cómo encontrar, sí, a quien le gusta ver sufrir sí, a las sí. personas que están ahí. Es que- después pero de que no que viene a Chalper sufrir. nos dejó la vara muy alta. Canta bien, es Diego, verdad. canta bien. No, la Canta bien, Natalia se sí. lució también.